aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Ya mismo. Ahora sí, oficialmente. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva conversación. Este es el episodio 46. ¿Por qué sufro al querer controlar la realidad? Explorando la aceptación. Como he comentado ya en anteriores episodios, este año me he propuesto explorar algunos conceptos relacionados al bienestar, pero esta vez no tanto desde la teoría, sino más bien desde la experiencia vivida en el cuerpo. Y he dedicado justamente el mes de abril a explorar la aceptación. Creo que es interesante pensar algo así como que hay una dimensión temporal en el concepto de aceptación, ¿no? Porque cuando ponemos resistencia ante la realidad, básicamente lo que estamos queriendo hacer es huir del presente, ¿no? Huir del aquí y del ahora. Y probablemente, sin ser conscientes, estamos prolongando el malestar. El puro hecho de estar vivas, trae consigo estas experiencias dolorosas o incómodas, ¿no? Pueden ser pérdidas, desilusiones, peleas, desencuentros, quedar atrapada en el tráfico, como le está pasando en este momento a Mariana. Y estas cosas son parte ineludible de la vida. Podemos intentar evitar ese dolor negándolo, racionalizándolo, reprimiéndolo, pero si al dolor que ya nos generan estas situaciones le sumamos la resistencia que le ponemos, en realidad nos estamos generando más sufrimiento. Evitar el dolor, la incomodidad, no hace que desaparezcan, más bien todo lo contrario, los mantienen, ¿no? Creo que es de Jung esa frase de lo que resistes persiste. Por eso creo que es importante explorar la aceptación, ¿no? Que es un concepto que irónicamente tendemos a resistir porque solemos asociarlo con resignación. Pero Mariana ya nos va a comentar y ya nos va a contar que aceptación y resignación no son sinónimos. Entonces, para profundizar en este tema, tengo Mariana maravillosa de invitada. Ella es Mariana Díaz, es mamá de una niña a la que le encanta acompañar en su camino de crecimiento. Las dos van aprendiendo juntas cómo vivir mejor, disfrutan de caminar para conversar de lo que sienten y piensan sobre lo que les pasó en su día. Mariana es psicóloga, acompaña a las personas en sus procesos personales, disfruta mucho de su trabajo, se siente útil, inteligente, encuentra un gran sentido de vida en su ejercicio profesional. Le encanta leer, estudiar y siempre está tomando cursos, charlas o talleres en los temas que son de su interés. Es muy apasionada cuando habla y le encanta intentar simplificar lo complejo, pero no cree en las cosas simples, así que las complejiza cuando es necesario. Así que, Mariana, qué gusto tenerte en este espacio. Te estoy haciendo trotar más de la cuenta. Te estoy haciendo ejercitar la aceptación. Ale, ¿me escuchan? A ver, bueno, vamos viendo. Ale, te contaba de entrada cuando estaba todavía en el auto que todo el día de hoy ha sido un día que empecé muy temprano, salí, estuve estuve dando un taller muy lindo y fue fuera de la ciudad y tuve que volver a la ciudad. Y bueno, pasaron muchas cosas en carretera y todo eso que me han hecho reflexionar para esta conversación justamente sobre el tema de la aceptación. Fíjense que hay un asunto muy importante que yo creo que a los seres humanos nos pasa de manera natural y es que, claro, nos encantaría tener bajo control las cosas, nos encantaría calcular perfectamente nuestros tiempos, que no pase nada imprevisto. Y yo siento a veces que los seres humanos, bueno, en nuestro egocentrismo natural y a veces en nuestra prepotencia, nos resistimos mucho
a aceptar aquello que no está saliendo tal como queremos y sufrimos y luchamos y pensamos muchas cosas, depositamos mucha energía en todo aquello que no está siendo como deseamos que sea. Yo, por ejemplo, bueno, hoy puedo poner de ejemplo este tema del tráfico, de no tener un asunto de carretera y no poder estar a tiempo. Y yo sé que eso no es tan relevante como otras situaciones que marcan mucho la vida, como puede ser, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, el trauma, por ejemplo, ¿no? Hay eventos en nuestra vida que definitivamente nos rompen, nos marcan un antes y un después. Y estos son los eventos que de verdad, son los que más proceso y más trabajo llevan para poder llegar a este nivel de aceptación. Evidentemente, yo, por ejemplo, bueno, pueden pasar cosas en nuestro día a día que decimos, bueno, el día se acaba, empezamos mañana uno nuevo y ya, lo que pasó ayer pasó y listo, resolví como pude. Pero hay cosas que no son así, hay cosas que te pasan hoy y vas a cargar el resto de tu vida, como puede ser, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, tener una situación de salud, bueno, un desastre natural, por ejemplo, el desplazamiento migratorio. Hay muchas situaciones que definitivamente nos van a marcar la vida con un antes y un después, y esas son las cosas que definitivamente son mucho más difíciles de aceptar. Y bueno, en la cultura cristiana en la que vivimos, no, yo creo que hay que recordar que nos tocó el cristianismo por un azar de la aventura de que nos encontrara, a que encontrara América, el mundo cristiano que venían de Europa, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha impregnado durante siglos el cristianismo, y en el cristianismo se suele hablar mucho de la resignación, ¿no? Que es como esta sensación de que lo que nos ha pasado ha sido por un designio de Dios y que por tanto debemos vivir con ello, aunque sea algo muy triste y muy doloroso, pero que debemos aceptarlo como un castigo o como un premio, según sea vista la situación, ¿no? Y esto es para mí el tema de la gran diferencia entre hablar de resignación y aceptación. Y es que el resignarnos es como el decir, bueno, lo merecía, es algo que merezco, por tanto he tenido este resultado y ahora no me queda más que aguantármelo o tragármelo. Y esto se vive con mucha tristeza o con mucho culpa o pesar. Yo, por ejemplo, que trabajo en consulta con, bueno, muchas situaciones, como psicóloga, ¿no? Trabajo muchas situaciones que tienen que ver con, bueno, traumas vividos desde la infancia, violencias, etcétera. Desde el punto de vista religioso, que es de donde viene este término de resignación, pues se vive con mucha culpa, no sé, por ejemplo, el haber vivido abuso sexual, ¿no? Y bueno, me tengo que resignar a esta cruz que me toca cargar, de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de aceptación y hablamos de procesar y de poder retomar la vida, aun cuando algo muy traumático nos ha pasado o algo muy doloroso, pues hablamos de varias cosas. Una es la resiliencia, que es esta capacidad humana de levantarse y rehacerse después de algo que ha sido muy doloroso y muy difícil. Hablamos también de resignificar lo vivido, de poder darle una mirada distinta, no solo como algo malo, negativo, un castigo. También hablamos de no rechazar. El opuesto de la aceptación es el rechazo. Y por otro lado, hay algo que definitivamente tiene mucho que ver con el no poder aceptar, y es el miedo. Y el miedo, ¿qué es el miedo? Es esta sensación paralizante ante algo que está sucediendo. Y cuando hablamos de no acepto algo por miedo, es que me da miedo reconocer que lo que está pasando, o lo que ha pasado, pasó. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de situaciones traumáticas complejas vividas en la infancia, cuando las nombramos y las aceptamos, es cuando reconocemos que sí sucedió. Y ya cuando llegamos a ese punto de reconocimiento de sí sucedió, ahora acepto que sí sucedió, es cuando entonces tengo que ponerme manos a la obra a trabajar sobre ello.
En cambio, cuando de alguna forma vivimos en negación o de alguna forma todavía no llegamos al punto de nombrar lo sucedido, lo vivido, pues entonces todavía no nos ponemos manos a la obra a trabajar sobre eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hacemos este proceso de aceptación, es cuando realmente podemos hacer lo necesario para generar cambios, para buscar soluciones. Cuando no logramos estar en esa situación de decir, acepto lo vivido, lo sufrido, acepto esta realidad que es la que es entonces cuando nuestro cerebro tiene la capacidad de bajar las alertas para ponerse creativo y poder decir, bueno, y entonces, ¿qué hacemos ante esto, no? ¿Qué procesos podemos hacer ante esto? En cambio, cuando no estamos aceptando una realidad, una situación, pues estamos como boxeadores. Yo no sé si a alguien aquí le es familiar. En los entrenamientos, los boxeadores hacen algo que se llama sombra, que es dar puños al aire simulando un combate, una pelea, pero en esa simulación pierden mucha energía porque no le pegan a nadie. Es decir, el golpe no tiene una recepción y entonces la energía se va al aire. Cuando no aceptamos una realidad, cuando no aceptamos algo que es muy doloroso, pero que es una realidad, es como si estuviéramos dando golpes a la sombra en el boxeo. Y entonces vamos perdiendo energía, la energía se va, la energía se va, la energía se va. Y luego es cuando llegamos a veces a consulta, por ejemplo, terapéutica o psicológica, preguntando, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué no puedo dormir? Y bueno, cuesta llegar a esas respuestas, pero muchas veces la respuesta está en contra qué estás luchando, qué es lo que no estás aceptando, qué te tiene tan cansada que estás luchando tanto, que te agota física y emocionalmente. Entonces, una de las, bueno, yo diría, ¿no? Una de las, de las situaciones que nos ayuda a llegar a la aceptación es vencer los miedos. Y esto es algo que muchas veces no pensamos así, o sea, creemos que aceptar es solo decir, ay, sí, ya, está bien, acepto, ¿no? Lo que me dan, pero el tema es también que hay que hacer un proceso y por eso esto lleva tiempo y por eso no es algo fácil, porque hay que vencer los miedos. Cuando no quieres aceptar un divorcio o que alguien no te quiere, ¿a qué miedos te enfrentas? ¿A qué le temes? ¿Con qué relacionas la ruptura? ¿Qué privilegio vas a perder? ¿O cuál es el costo a pagar? ¿Cuál es el miedo a vencer? Esa es la pregunta de fondo cuando estamos en procesos de aceptación. Por supuesto, por ejemplo, cuando se trata de la muerte de un ser querido, bueno, el miedo terrible de no sé si te voy a volver a ver, ¿no? No sé si habrá un reencuentro, no sé si podré vivir con este vacío. Esos miedos son los que hay que enfrentar, plantear, ver a la cara y procesar para poder llegar a un estado de aceptación. Creo que hay otra cosa que hay que mencionar, Ale, y es que a veces creemos que la aceptación, el llegar a la aceptación va a ser algo que nos va a dar una especie de felicidad o algo así, que va a ser algo, a veces romantizamos estos conceptos y no necesariamente. A veces aceptar algo es obviamente muy, muy doloroso, muy difícil. Claro que tampoco queremos pasar por esos sentimientos tan incómodos y a lo mejor por eso postergamos, pero lo que sí puedo decir a través de mi experiencia personal y de la vivencia que tengo con las personas que acompaño en consulta es, cuando tú aceptas algo, te haces más libre. No digo que más feliz o que vas a llegar como a la fiesta de la vida, sino que te haces más libre, te quitas una carga de encima. Y eso ya es bastante descansado. Cuando tú dices, es lo que es, no hay más, no voy a seguir luchando, no voy a seguir lidiando con esto. Hay otras personas que me discuten en torno a este tema y me dicen, bueno, ok, resignación es un término religioso, digamos, que tiene que ver con de alguna manera seguir sufriendo o haber sido merecedor de una especie de castigo. Bueno, está bien, no voy a meterme en confundir aceptación con resignación.
Pero hay gente que me dice, entonces aceptar es darte por vencida. Entonces aceptar es ya dejar de luchar, entonces ya permitir que sea lo que sea. Y ahí es donde viene otra discusión que puede ser muy filosófica o muy humana, ¿no? Acerca de, no. Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de aceptación corporal y entonces hay personas que me dicen, vale, si tú me invitas a aceptar mi cuerpo tal como es, para dejar de luchar contra él, para dejar de tener una guerra con mi propio cuerpo, ¿qué quiere decir? Que ya no tengo que hacer nada, ni para cuidar de mí, ni para... Entonces me tengo que simplemente quedar tal como estoy. Entonces yo digo, bueno, esa es una vía. La verdad es que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Exacto, en este asunto específico de la aceptación corporal, está bien. Pero por otro lado, lo que es cierto es que cuando tú aceptas una realidad tal cual es, y ya lo mencioné antes, tienes más posibilidad de buscar soluciones que realmente sean adecuadas al problema en cuestión o a la situación en cuestión. Cuando no lo aceptas tal cual es, estás en una especie de guerra, en una especie de lucha, entonces se van buscando supuestas soluciones que muchas veces no tienen nada que ver con el problema, sino que tiene que ver con otro montón de cosas, ideas construidas, expectativas, idealismos. A nosotras, bueno, y tú lo sabes, Ale, también trabajas mucho estos temas, cuestionamos mucho los sistemas en los que vivimos, ¿no? El sistema patriarcal, el capitalismo, los sistemas que nos roban salud a través de la discriminación y del clasismo. Cuestionamos mucho esos sistemas, aceptando que existen, entendiendo que existen, que están ahí, no los negamos, los vemos, los evidenciamos. Y solo a través de poder ser conscientes de estos sistemas violentos que nos atraviesan, viéndolos, es como podemos plantear qué puedo aportar yo para que esto sea distinto. No lo voy a cambiar yo, pero ¿qué puedo aportar para que esto sea distinto? Pero si yo me negara a que la discriminación existe, a que el capitalismo existe, el patriarcado y el machismo existen, ¿podría yo aportar algo para que esto cambie? Pues no, porque entonces sería mucho más, tal vez sería más cómodo y más sencillo simplemente ir por la vida y decir, no, eso no me atraviesa a mí, eso a mí no me pasa, eso a mí no me afecta, eso a mí no me importa, o son inventos de mujeres locas y brujas que inventan cosas, ¿no? Entonces, creo que esto es importante cuando tú identificas algo, aceptas algo, dejas de tenerle miedo a las consecuencias de aceptar algo. Entonces, es mucho más probable que empieces a plantearte cuáles son las cosas que puedes hacer para mejorar, modificar, cambiar la situación que de entrada negabas o no querías reconocer. Entonces, bueno, eso a modo de divagación, Ale, pero no sé qué opinas de todo esto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, aceptar es una acción, ¿no? No, hablando un poco de la resignación que comentabas, que la resignación sí es dejar de hacer, en cambio, aceptar es una acción, es un acto consciente de reconocer esta parte interna o esta realidad que no nos gusta, tal como es, ¿no? Sin distorsionarla, sin juzgarla, sin resistirla, es más bien darle una mirada más neutral, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y obviamente esto puede ser muy incómodo, ¿no? Porque aceptar, como dices tú, implica reconocer que no tenemos el control, ¿no? Y esto a nuestro ego pues Sí, lo machaca horrible y es sí, aterrador y también pone en duda y pone a prueba nuestras creencias más arraigadas sobre la vida, claro, sobre cómo debería ser la vida, eso también, ¿no? O sea, nuestras sí, expectativas ahí son tremendamente duras, ¿no? sí, O fuertes y tiranas casi. sí, Eh, definitivamente. nos enfrenta también a esta nuestra vulnerabilidad y a la impermanencia, como decías, ¿no? Entonces, no, claro que no es fácil. Sí, ¿Y cómo
¿cómo podemos empezar un poco a cultivar, sobre todo en estas experiencias más difíciles, ¿no? Y dolorosas, Sí, Mariana, que mira, yo digo, bueno, ojalá, ojalá a nadie le pasaran cosas dolorosas o traumáticas. Ese sería el mundo ideal, ¿no? En el que nuestros mayores problemas fueran, me atrasé en el tráfico, o sea, ojalá eso fuera, pero no es así. pero no es así. Sí, la realidad es que la vida, en términos generales, es muy dolorosa. Los seres humanos somos seres dolientes. Víctor Frankl lo menciona, bueno, ese es su trabajo básicamente en El hombre en búsqueda de sentido y todas sus obras. Él justo de lo que habla es de cómo los seres humanos somos dolientes y somos capaces de seguir viviendo aún con ese dolor, ¿no? Fíjate Mm, que yo el fin de semana pasado, sí, hace 2, 3 días, tuve la experiencia de estar compartiendo con sobrevivientes de intento de feminicidio, sobrevivientes de violencia machista, directa e indirecta, madres cuyas hijas han muerto en manos de la violencia machista, mujeres que buscan desaparecidos por todo México a pie, buscan y buscan y buscan. Fue un fin de semana muy, muy doloroso, muy, muy conmovedor, muy duro emocionalmente, pero al mismo tiempo son estas paradojas de la vida, ¿no? Estas paradojas de la humanidad. Al mismo tiempo fue un fin de semana en el que yo no te puedo explicar cómo de todo eso brota la esperanza, brota la alegría y claro, a cada mujer se le vuelve un sentido de vida, algo que, que yo pienso, si a mí me pasara, yo perdería la vida. O sea, si a mí, a una hija me le pasa algo, yo me voy con ella. Pero paradójicamente, lo que te puedo contar de esta vivencia con estas mujeres es que aquello que les sucedió, que las rompió, que les cambió todo, toda su existencia, es lo que se vuelve su motivo de vida. mm, Es lo que vuelve una causa, una lucha, un sentido, su día a día. Pienso que esto no mm, debería ser así, por supuesto, nadie merece esto, nadie tendría que pasar por esto. Sin embargo, es algo que sucede en nuestro continente, desgraciadamente, mucho, mucho. O sea, aquí es donde viene el tema de, fíjate, hay una bandera que me refiero a una bandera literal, de tela, o sea, que han conceptualizado estas mujeres sobrevivientes, y la bandera tiene el color dorado, el color de oro, es un amarillo oro, por un lado en una de las franjas, y la otra franja es rosa pálido. Y entonces cuando explicaban el porqué de estos colores, decían, bueno, el rosa pálido lo que indica es cómo la violencia nos languideció la vida, nos pone en hipervigilancia, en depresión, en una mala salud mental y física, pero el color dorado simboliza, ¿conoces esta técnica japonesa de reparación de cosas rotas que se con unen tu con oro para que se note lo roto, pero que tenga ese valor de la reparación con el oro, ¿no? Entonces, mm, esa es la bandera de las sobrevivientes, la que representa a las sobrevivientes de violencia machista. Y yo decía, o sea, realmente viéndolas a ellas, escuchándolas en sus vivencias, en su resiliencia, en su capacidad de seguir adelante, es donde yo decía, ellas son el mejor ejemplo de lo importante que es aceptar que algo tan doloroso y tan traumático sucedió y lo importante que es a partir de eso continuar con la vida y con un sentido, que es lo que nos mm. relata Víctor Frankl de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que es lo que fue su vivencia como psiquiatra sobreviviendo a un campo de concentración. Entonces, bueno, tu pregunta era, bueno, ¿qué hacer? ¿No? Yo me divago mucho, discúlpenme, pero es porque Me quiero fascina tu como, divagación. gracias, sí, es porque quiero como ejemplificar y bueno, a lo que iba es a lo siguiente. No tenemos que llegar a una ruptura de vida tan, tan enorme, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a que esto nos pase. Yo deseo que ninguna mujer más tenga que vivir este tipo de situaciones. Sin embargo,
tenemos la posibilidad de poner en práctica día a día el ejercicio de la aceptación con pequeñas cosas que nos van pasando, como, bueno, no sé, bueno, no llegaste a tiempo a un lugar, no salió una junta como querías, resulta que el chico con el que salías no era tan bueno como pensabas, eh, te chocaron el coche, siempre esperando que no sea un gran choque, pero bueno, digamos que en el tráfico te chocaron el coche, a tu hija le dio gripa y pues bueno, eso te cambió, a lo mejor ya no fue a la escuela. Cuando tenemos estas situaciones cotidianas que son inevitables, porque de eso se trata de vivir, o sea, vivir justo es ir enfrentando estas situaciones día a día, el poder en esos momentos respirar profundo y hacer esta reflexión sobre lo que no está en mis manos, que no está en mi cabeza. Realmente hay una frase, yo no la puedo repetir en la lengua originaria, que es mixteca, pero decía algo así como, si algo ocupa mucho lugar en tu cabeza, mejor ponla en tus pies. Y me parece Interesante. tan precioso porque es como ocupa mucho lugar efectivamente las preocupaciones, las cosas que están fuera de nuestro control, nos desesperamos, hasta nos hiperventilamos muchas veces y al final, vaya, ya para explicarlo de una manera más fisiológica, esto lo único que provoca finalmente es que nuestro sistema nervioso entre en un estado de alerta, empiece a generar cortisol para responder a una supuesta alerta, a un supuesto peligro. Y ese cortisol, como finalmente tendría que servir para que nosotros huyamos o luchemos o hagamos algo para salvar la vida, finalmente ese cortisol no lo utilizamos porque en realidad no hay nada que hacer, o sea, no es nada de eso, no tenemos que huir, no tenemos que luchar y ese cortisol se queda en nuestro torrente sanguíneo, esa hormona del estrés que puede servirnos en pequeñas dosis para resolver situaciones, pero cuando la tenemos permanentemente en nuestro sistema sanguíneo es veneno puro. También suben nuestros niveles de glucosa cuando nuestro sistema nervioso está en alerta, cuando estamos como pensando, no voy a llegar, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora cómo hago? Y cuando estamos con esta angustia permanente por cosas que no podemos, que no están en nuestras manos resolver, o que a lo mejor sí podemos resolver, pero el estado de alerta nos quita creatividad. Y entonces no Claro. vemos soluciones cuando estamos en ese estado de lucha imaginaria contra algo, ¿no? Entonces, esos niveles de glucosa que servirían en épocas prehistóricas para correr o para cazar o algo por el estilo, en la época moderna solo se nos queda ahí generando pues otras cosas, ¿no? Resistencia a la insulina y otras cosas. Entonces, hay que entender que esto nos pasa en el organismo y es importante entenderlo porque muchas veces no lo desconocemos y pues vamos permitiendo que el sistema nervioso esté todo el tiempo en esta sensación de angustia. Por eso es que es importante en el día a día aceptar las pequeñas cosas que nos pasan en la medida en la que podemos respirar profundo, calmar nuestro sistema nervioso, en esa medida podemos ser más capaces de tener creatividad para encontrar soluciones a situaciones, a determinadas situaciones. Y es por eso que vale la pena hacer este ejercicio cotidiano. Bueno, yo pienso que es también un privilegio en el sentido de que a veces venimos tal vez con, la amígdala es una pequeña glándula que tenemos en la parte de atrás de nuestro cerebro que es la que controla un poco regula nuestra respuesta ante lo que consideramos que pueda ser un peligro o algo que nos provoca angustia. Hay personas que pues desde muy niñas han estado sometidas a ambientes muy estresantes, violentos, y entonces tal vez la amígdala está hiperestimulada y bueno, es muy difícil lograr tener un control o una buena gestión de las emociones. Pero bueno, es un ejercicio que cotidianamente se puede hacer haciendo respiración consciente, dándose cuenta de que para el organismo es muy dañino tener estos estados alterados por cosas que pues bueno, si tienen una solución, pues hay que encontrarle la solución, pero si no, entonces no vale la pena estar en ese estado alterado que lastima mucho al organismo y
A veces yo tengo en consulta personas que ni duermen bien por estar pensando y dándole vuelta a situaciones que tal vez con un ejercicio de aceptación podrías simplemente soltar y poder descansar. La aceptación tiene mucho que ver con soltar, con dejar ir. Y esto no nos encanta, no nos encanta dejar ir, Ah, no nos encanta soltar, no nos encanta la idea de no tengo el control, ¿no? Entonces, muchas veces al no aceptar algo, pues ni dormimos bien, ni nos sentimos bien, estamos luchando y luchando y luchando para que sea distinto. Y al final, miren, hay algo, ahora estaba recordando una frase, ya no puedo recordar de quién era, pero decía, a veces no conseguir lo que deseas puede ser un golpe de suerte. es lo mejor que te puede haber pasado. Sí, Sí, lo he claro, escuchado, tampoco me acuerdo de quién es. ajá, no lo vemos en su momento, ¿no? O sea, tal vez en el momento en el que, no sé, el novio me dejó o no sé, bueno, algo pasó. Tal vez en ese momento no lo veo así, o me rechazaron de un trabajo, o, no sé, cuántas situaciones podemos imaginar. Tal vez en ese momento no lo vemos así. Y muchas veces tenemos la paciencia para esperar y ver qué viene después. O sea, esto que Mm, estoy viviendo ahorita, que vamos a decir, me despidieron, vamos a imaginar, me despidieron y claro, me puede entrar la angustia bueno, ¿y ahora qué viene y tal? Pero muchas veces, con un poco de paciencia, podemos ver un mes después, 2 meses después, que algo llegó y que es una nueva experiencia y que es una nueva oportunidad y que es a lo mejor un cambio que está bueno que suceda en nuestra vida, ¿no? Claro, muchas veces la angustia de no aceptar nos hace quedarnos en nos ese ancla ahí. momento y nos Mm, ancla, exacto, como si eso va a ser lo permanente, como si este momento de angustia que tengo es el permanente, va a ser así para siempre. Y justo lo que hay que aprender o intentar ver es esto que está pasando ahorita no va a ser lo permanente, no va a durar para siempre, porque la vida no es así, la vida está fluctuando todo el tiempo, nada es permanente, al contrario, más bien lo que tenemos que aprender es que todo está cambiando todo el tiempo. Y aquello que a mí hoy me parecía eterno, como mi matrimonio, es mi matrimonio, tengo 30 años, 20 años de casada, ya es para toda la vida. Y de repente algo pasa y ya no es más. Y entonces el tema de entender es que eso es la vida, es lo cambiante todo el tiempo. Nada lo podemos dar por hecho, nada podemos dar por establecido que va a ser así, tiene que ser así y siempre estará así. Entonces, mm, en la medida en la que filosofamos en torno a lo cambiante que es la vida, pues en esa medida también somos más flexibles para aceptar aquello que no era lo que queríamos, no era lo que nos encanta, pero es lo que es. O sea, es lo que es. El tema, tú mencionaste el tema de las expectativas, ese tema me gusta muchísimo porque yo pienso que las expectativas que construimos en sociedad son las que nos hacen vivir con mucho sufrimiento la realidad. En la sí. brecha, tú puedes tener expectativas aquí y la realidad de estar aquí. Y esa brecha entre la realidad y la expectativa, entre más amplia es, más nos va a hacer sufrir. Entonces, por ejemplo, ¿qué expectativa tenemos respecto a la Navidad? ¿Qué nos ha enseñado la Coca-Cola respecto a la Navidad? No, pues todos en la mesa, sentados alrededor, con un árbol y la nieve cayendo por la ventana, todos en paz y armonía, muy, muy bello, con un ambiente precioso lleno de amor. Y muchas veces la realidad, o sea, no muchas veces, yo diría siempre, la realidad es que nada de eso es así, nada de lo que tenemos en la realidad de nuestra Navidad es así. Entonces, claro, sufrimos mucho porque no queremos aceptar esa realidad. Y esa realidad no es la que me gusta, me encantaría que fuera como el anuncio de la Coca-Cola. Y lo mismo te puedo Mm, decir con el matrimonio, la idea de la familia ideal, la idea del amor romántico que me va a hacer feliz, bueno, mm. la idea de la maternidad. Ahora, pronto en México, no lo sé si lo sabes, en México el viernes 10 de mayo es el Día de la Madre.
la maternidad, el ejercicio de la maternidad, la expectativa de cómo debe ser una madre, cómo construimos en cultura que mi madre debería ser abnegación, amor, entrega absoluta. ¿Y qué tenemos en la realidad? Seres humanas que fallan y que sufren y que no son todo amor, no somos todo Mm, amor. Entonces, en consulta, en mucho del motivo de consulta es, bueno, todo lo que mi madre no fue, todo lo que mi madre no dio, todo lo que mi madre, sí, entonces ahí es cuando viene el justo, el trabajo de lo que toca es aceptar lo que sí fue, lo que sí dio, la humana que era y lo fallida que pudo estar. Pero claro, mm. si permanecemos en la expectativa de es que tendría que haber sido esto, pues bueno, es muy difícil, ¿no? A veces el ejercicio es bajarnos a la realidad de esto es lo que es, esto es lo que Mm. es. Y creo que eso también aplica un montón a nosotras mismas, ¿no? A la autoaceptación, porque Sí, es súper difícil aceptarse en este contexto con todos los mensajes que nos dicen que somos inadecuadas, ¿no? Que no somos total, suficientes. sí, Siempre deberíamos ser mejor, ¿no? O sea, deberíamos vernos mejor. Como dices, deberíamos ser mejores madres, deberíamos ser más productivas, deberíamos mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestra salud, sí, nuestros ingresos, nuestra productividad, nuestro trabajo, nuestra carrera. O sea, es más y más y más y más, nunca sí, es suficiente y nunca alcanzamos, ¿no? Y sin así es. darnos cuenta podemos caer en este ciclo interminable de conflicto interno y probablemente con expectativas que ni siquiera son nuestras, ¿no? Que son impuestas de afuera. Y claro, Lo más seguro. exacto, y lo terrible es que nos afectan mucho porque afectan nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Sí, Entonces, claro, si no estamos demostrando que, que estamos en la carrera, por lo menos somos tachadas de flojas, de dejadas, ¿no? sí, No sí, sé, sí. de lo que sea, de Al men mediocres. claro, al menos tienes que Sí, demostrar que lo estás intentando, ¿no? exactamente. Pero Y aquí también sí. hay no me acuerdo exactamente la frase, pero es más o menos un concepto que dice Brené Brown, que es la Ajá, verdadera pertenencia no se basa en encajar en estas exigencias externas, ¿no? Más bien todo lo contrario, la verdadera pertenencia es ser aceptadas y aceptarnos por cómo somos, por quienes somos de manera auténtica. Si no, sí, es sí, encajar y la misma palabra encajar ya significa moldear, ¿no? Cambiar, sí, verse a exacto. fuerza. Sí, claro. Bueno, ya lo dice, ya lo sé, es una de las consignas feministas justo y de la aceptación corporal, corporal, el tema de ser tú misma y dejar de hacer dietas y dejar de luchar por conseguir una supuesta belleza y todo eso, aceptarte a ti misma, ya en pocas palabras, aceptarte a ti misma, es una verdadera revolución. Ahora, justo vuelvo al tema de los miedos. ¿Qué significa cuando tú dices, yo voy a aceptarme tal y como soy? Yo voy a aceptar que yo soy una mujer gorda, cuarentona, que ya me dirijo a mis 50. Estoy hablando de mí por si no lo han notado. Sí, sí, Zona. ¿Qué significa aceptar que yo pues empiezo a pintar canas y que ya no me veo como aquella jovencita atractiva y llena de vida, etcétera, etcétera? Esto significa entonces resignarme tal vez, como dirían en términos religiosos y cristianos, que bueno, pues que ya no tendré a lo mejor la misma popularidad y bueno, que ya no tendré los novios que tenía a los 20 o qué sé yo, ¿no? O que ya no seré vista como era vista antes, qué sé yo. Cada quien enfrenta sus propios temores, ¿no? Entonces, requiere coraje, requiere valentía. Estamos hablando ahora como de esta aceptación corporal que, bueno, puede ser tal vez para unos ni siquiera un tema de conversación, ni siquiera se les cruza por la cabeza, pero sé que para muchas mujeres, sobre todo, para más del 90% de las mujeres, el tema de cómo viven sus cuerpos, cómo viven su edad, cómo viven su aspecto, es una preocupación genuina
y piensan que tienen que invertir mucho dinero y tiempo en modificar lo que son. Entonces, claro, ¿por qué? Porque al final esto nos venden la idea de que esto nos va a hacer ser más valoradas. Gracias a que hagamos todo este esfuerzo, entonces nos van a valorar y nos van a aceptar y vamos a poder integrarnos a la comunidad. Y bueno, requiere mucho coraje llegar a la aceptación de que tú misma, por quien eres suficientemente digna y valiosa, que no necesitas hacer mayores esfuerzos para ser amada y respetada y que mereces todo ese amor y ese respeto de manera incondicional. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que salimos a la calle y efectivamente nos encontramos con no sé, bueno, opiniones no solicitadas, mercadotecnia que está todo el tiempo diciéndonos qué es lo que debemos hacer y consumir. Entonces es bien fuerte hacer esto, requiere de mucho coraje, de mucha valentía, y puedo entender que no todas estén dispuestas a enfrentar esos miedos y a vencer esos miedos. Y lo respeto mucho también, porque al final es una forma de protección. Y yo entiendo que no queremos ser violentadas, y yo entiendo que la gente diga, si yo puedo hacer algo para ser considerada bonita y juvenil y tal, y eso me va a proteger de violencias, pues yo digo, pues hazlo, porque a cuenta de que tenemos también que exponernos a violencias bueno, por una idea, ¿no? Entonces, hay gente que no puede o no quiere y es absolutamente respetable. Y bueno, bueno, hay otra gente que sí y tal, o sea, al final es una cuestión de autonomía también. Pero lo que yo Absoluta. sí creo es que, bueno, hay mucha más libertad en la aceptación finalmente. Esa sería para mí una conclusión importante. Cuando aceptamos algo, aunque nos duela mucho, nos hace libres, nos hace más libres. O sea, nos permite entonces ver en otra dirección. Vamos a imaginar que tú o yo estamos insistiendo en una relación amorosa que ya no da para más. Insistimos en eso. Cuando podemos por fin aceptar y llorar y hacer todo el proceso que conlleva esa aceptación, es entonces cuando podemos tomar todo ese tiempo y esa energía que hemos utilizado en luchar por esa relación, si es que cabe el término, para usarla en otra cosa. Y entonces podemos estudiar, podemos plantar arbolitos y podemos hacer ejercicio y podemos aprender otro idioma y qué sé yo. Y eso es la oportunidad que a veces sin darnos cuenta nos perdemos. Por no aceptar algo, nos perdemos la oportunidad de explorar otro montón de cosas que hay en el mundo. El mundo es muy amplio, muy grande, la vida es hermosa, tiene miles de posibilidades y a veces nos quedamos ahí clavadas en una cosita y nos perdemos de ver todo lo demás, ¿no? Sí, tal cual. O sea, en el coaching yo también trabajo procesos, por supuesto, no tan complicados, son mucho más sencillos los procesos que trabajo yo, pero trabajo planteando preguntas a las personas, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos en eso de por qué me ha pasado esto a mí, es empezar a preguntarnos qué puedo hacer yo con las circunstancias, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que el mundo sea un poquito mejor o que mi experiencia del mundo sea un poquito mejor? ¿O cuál es el siguiente pasito que puedo dar, Sí, ¿no? Ahora, y está bien también que sea un paso chiquito, ¿no? O sea, sí, podemos también a aprender a descomponer estas experiencias abrumadoras en partes más manejables, ¿no? Poco a poco, que nos permitan también procesar gradualmente lo que nos ha ido pasando, ¿no? La idea no es abrumarnos. Y sí, ya que estamos hablando de herramientas, a mí se me viene una también que a mí me gusta mucho usar, que es empezar por nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, ¿no? Que de alguna manera lo has comentado también. Es empezar a preguntarme qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué sensación tengo en este momento en mi cuerpo? ¿Qué sí, emociones están presentes en este momento, ¿no? sí, ¿Qué estoy pensando ahora? ¿Cuál es el pensamiento que está en mi mente? ¿Qué es lo que realmente quiero en este momento? Porque sí, las respuestas a esas preguntas necesariamente nos conectan con la aceptación. O sea, efectivamente. para responder esa pregunta, tengo que aceptar lo que está
pasando en este momento en mi cuerpo. Y también efectivamente. esa respuesta me ancla al presente, que es un poco lo que queremos huir, ¿no? De lo que queremos huir cuando Sí, estamos resistiendo. Entonces esto tal vez sí, no, de hecho no cambia la realidad, pero sí va a cambiar cómo la experimento. Y eso ya, como dices tú, nos abre un gran espacio de libertad y de posibilidades, ¿no? sí, sí, Y creo sí, por supuesto. una última cosita voy a decir. También creo que es importante confiar, ¿no? Confiar en que podemos cultivar Sí, activamente estas habilidades que necesitamos para responder de manera serena ante estas experiencias tan difíciles, ¿no? O sea, sí, y en estos momentos difíciles también implica em, participar en comportamientos que nos conecten con el bienestar. No sé, por ejemplo, no sé, atender nuestras necesidades básicas de sí, alimentación, de descanso, de movimiento, sí, escribir, respirar, como decías tú hace un ratito, hacer alguna actividad creativa. Creo que al hacer esto aprendemos a estar con nuestras sensaciones y emociones incómodas y darnos cuenta de que podemos sostenernos en el camino, ¿no? O sea, podemos eh, cultivar estas herramientas. Perdón, te corté, así es. Mariana. No, 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 totalmente, no, no, para nada, no, no cortas nada, al contrario, es un alimento hermoso escucharte. Y yo a mí lo que me emocionó más bien, no fue que me corté, sino que yo dije como, porque me emocionó cuando mencionaste la palabra confiar. Y bueno, mira, Mm, yo sé, es bien difícil confiar, sobre todo porque vivimos en sociedades caóticas, vivimos, bueno, los que vivimos de este lado del mundo en América Latina, sobre todo en las grandes ciudades, vivimos en espacios caóticos. Y bueno, hasta en los pueblos y en las ciudades pequeñas, sobre todo hay lugares en América Latina en los que la violencia es permanente, la pobreza, es decir, es bien mm, difícil generar esta sensación de confianza. Sin embargo, yo diría que, bueno, un poco al final nos movemos por la fe. O sea, justo el vivir en espacios tan caóticos, en sociedades tan caóticas, que donde nunca sabemos lo que va a pasar, realmente nunca sabemos lo que se te va a atravesar, lo que te va a llegar, la noticia que te va a llegar. Al final, en nuestra vida es un ejercicio de fe. O sea, yo salí hoy muy temprano en la mañana con la fe de que iba a regresar. Podría no mm, haber pasado, porque le pasa a muchas mujeres, desgraciadamente. Y bueno, yo salgo cada día con la fe de que voy a regresar. Y esta fe también, o esta confianza, la fe es creer en aquello que no ves. O sea, tú no ves el futuro, no ves el resultado final, no ves cómo se va a resolver algo, pero al fin y al cabo hay que hacer el ejercicio de confiar y de tener fe. Yo tengo una frase que a mí me encanta, que es, al final todo estará bien. Y si no está bien, es que no es el final. Entonces, es el tema de justo ir día a día construyendo esta posibilidad de, cuando hablamos de aceptación, no quiere decir que no va a haber dolor, no quiere decir que también a veces hay que pasar por algunas etapas, como la negación, pues sí, es humano también. No quiere decir que hoy me pasó algo y ya hoy mismo yo tengo que tenerlo todo elaborado y procesado, entendido y aceptado, ¿no? No se trata de eso, son procesos, son ejercicios, es ir flexibilizando nuestra mente ante la vida. Si nuestras ideas son rígidas, si tenemos estructuras muy rígidas que no dan chance al margen de error, cuando pase algo que no está en nuestro control, nos vamos a desesperar y a mm. perder. La flexibilidad ante la vida es un elemento fundamental para la aceptación. Entonces, bueno, ojalá que esto que estamos conversando llegue a las personas que lo necesitan y que pues que les ayude también en sus procesos vitales. Sí, esperemos que sí, Mariana. Yo te agradezco muchísimo por la magistral charla que nos has dado. Oye, Creo que has no, abordado temas mucho más profundos de los que yo estaba incluso imaginando, pero me fascina que sea así. ay,
creo que parte de precisamente de este proceso de aceptación es abrirnos a estas realidades diferentes, ¿no? A escuchar, por ejemplo, estas historias como nos has contado tú hace un momento de estas mujeres que viven tanta violencia. Por ahí no es tan evidente para todas nosotros y que no sea evidente es un privilegio tremendo que nos toca reconocer, ¿no? Que tenemos el privilegio de no estar viviendo en esas condiciones y eso tampoco minimiza el dolor que sí experimentamos, ¿no? O sea, cada uno tiene sus Sí, historias, cada uno tiene sí, su vivencia y por supuesto que es válida, que es valiosa y que también nos genera un montón de conflictos internos, pero sí, darnos la posibilidad de escuchar otras historias creo que nos abre muchísimo a la gratitud, al sí, poder aceptar y como dices tú sí, también, al apoyar, ¿no? Al apoyar estas causas que nos generan también este sentido de pertenencia y de utilidad sí, y de sentido de vida, como decías tú, ¿no? O sea, esto que has así dicho es. me ha encantado, lo he leído también en un libro, cuando estos momentos que más te quiebran realmente cambian el sentido de tu vida y si Sí, los puedes aprovechar, realmente te dan otro norte, te dan otra dirección, te sí. quitan algo, pero te dan otra cosa también, ¿no? Sí, claro. No, Ale, pero mira, yo la verdad es que para mí el honor, mira, para mí desde que me dijiste que me convocabas para este día, para este tema, el honor es mío, que tú te hayas acordado de mí, que me hayas invitado, que me hayas tenido la paciencia que me tuviste. De verdad te agradezco enormemente. Siempre conversar contigo me enriquece muchísimo. Y bueno, bueno, para mí lo más lindo es que te haya cruzado a ti por la mente que era yo la persona para venir hoy y bueno, es maravilloso para mí, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, Mariana. No sé si antes de que te haga la preguntita final, ¿hay algo Ah, más que quieres comentarnos que crees que eso nos ha pasado de este tema de la aceptación? ay, bueno, yo creo que da para muchísimo, muchísimo. Es difícil también abarcarlo todo. Este, mm, pero bueno, no sé, no sé, yo creo que sobre todo, creo que incluso lo planteabas en el título del programa como esto de por qué sufrimos tanto, ¿no? Algo así era como, ¿por qué sufrimos tanto ante ciertas situaciones? Yo creo que, bueno, es un poco una cuestión de personalidad a veces, un poco también de contexto cultural. Yo creo que se combinan muchas cosas. Y lo que quiero decir con esto es que no hay fórmulas mágicas, nada funciona para todos. Tampoco hay que entrar en una sobreexigencia de estar bien, aceptar, súper relax, súper, ¿no? Porque a veces podemos tender a esto, ¿no? Como a decir, un poco como similar al salutismo, que todo obsesivo en torno a estar saludables. No, yo creo que pues en esta diversa humanidad que somos, hay que también ser muy compasivas y amables con cada una. A veces toca sufrir y no vamos a desdeñar eso, a veces toca sufrir y no vamos a decirle a alguien que está sufriendo, pues ya acéptalo, ¿no? Y sigue adelante tu vida. ¿No? O sea, no, hay que entender también la humanidad que hay en todas nosotras y con mucha amabilidad y con mucho amor transitar por lo que haya que transitar, el dolor, la negación, la aceptación, la tristeza, lo que sea, ¿no? Entonces creo que esto es importante, como que no se entienda que esto es algo que todas deberíamos hacer y ya, pues esfuérzate por ello y ya, ¿no? No quiero que se malentienda, o sea, creo que hay que entender mucho los procesos de cada cual, que tú ya lo mencionabas, ¿no? Las vivencias de cada cual y bueno, ser muy respetuosas con eso también. Y totalmente, y respetar esa autonomía que tenemos, incluso de no aceptar lo que no queremos aceptar, ¿no? O sea, Sí, por último, sí, sí, es sí, nuestro derecho, no sí, estamos obligados a nada. Ok, así es. Mariana, como te comentaba cuando nos hemos reunido antes de la grabación, estoy usando estas tarjetitas que se Sí, llaman las cartas sobre la mesa, que lo que tienen son algunas preguntas que nos ayudan a compartirnos un poco de manera
espontánea, más espontánea que tú, dudo mucho, pero Ay, te la voy a plantear. Entonces, yo voy a sacar una tarjetita aquí al azar, te hago la sí, sí, sí. pregunta y si te sientes cómoda de responderla, la respondes. Si no, no hay ningún problema. Aquí, primero es el autocuidado, siempre lo Sí, digo. sí, sí. ¿Qué es lo que realmente te saca de tus casillas? Mm, Uh, mm. Ay, bueno, a ver, que realmente, así, realmente. Ya tengo algo que es que no sé si se me saca de mis casillas, pero sí puedo ser como impulsiva. Es cuando voy por la calle, Ciudad de México es una ciudad, aquí es donde vivo, en Ciudad de México es una ciudad caótica, un tráfico tremendo. Bueno, aquí sobrevive el que puede con esto del tráfico. Cuando voy caminando, yo soy peatona, yo no conduzco coche, nunca aprendí a manejar, entonces yo soy peatona de transporte público. Entonces, cuando voy cruzando por un paso peatonal, cuando voy cruzando porque tengo el semáforo peatón encendido a mi favor y que no me respeten eso, ahí fíjate que me tocan no sé cómo explicar, el Arita, que es mi apellido, mi segundo apellido, ahí me tocan el Arita. Ahí reacciono muchas veces, le grito al conductor, ¡está en verde! O no, pues si quieres atropéllame, ¿no? Eso me puede sacar un poco de mis casillas, porque para mí un signo de civilidad es el respeto al peatón, el respeto al ciclista, el respeto al transporte público. Y entonces bueno, es difícil, ¿no? Pero puedo entender también que esto es muy difícil en una gran ciudad como esta, pero ahí creo yo que este tipo de cositas sí me mueven, sí, me aprietan tocan tus botones. Sí, sí, a veces le digo, sí, o que no me den la pasada, ¿no? Y yo ahora con mi mentalidad de señora, yo digo, ¿cómo así? No, pues te doy la pasada, ¿no? Si quieres, pásate, ¿no? Le grito al conductor. Mira, una de las cosas que me gusta de ser señora es que ya me siento con derecho de regañar y de todo, ¿no? Ya no me guardo nada cuando tengo situaciones así. Entonces, sí, eso me toca me toca el arita a mí. Genial, genial. Muchas gracias, Mariana. Ha sido realmente un placer enorme volver a Ay, charlar contigo en otro espacio. Eh, sí, gracias a ti. Mariana, de mi corazón, ¿cómo puede la gente encontrarte o contactarse contigo en caso de que requirieran de Ay, tu gracias. servicio, de tu Bueno, acompañamiento? tengo un Instagram que es donde estoy más activa, entre comillas, porque me cuesta mucho, pero es PSIC, como psic, las primeras letras de Ujú. psicóloga, punto Mariana Díaz. Ahí estoy en Instagram. Tengo también el TikTok, pero la verdad ahí sí, nada, ahí ya no le entendí, ahí ya no llegué, lo abrí y bueno. Y bueno, yo pienso que el Instagram sería como la mejor forma. Ahí, ese sí lo reviso y sí trato de mantenerlo más activo. Creo que no hay ninguna pregunta. He puesto Bien, aquí, no tenemos ninguna pregunta, pero todavía están a tiempo si es que alguien quiere ya, preguntar algo. Y si no, ya. de todas maneras, comentarte, Mariana, que yo voy a poner tus datos cuando suba el video a YouTube y cuando lo comparte Gracias. también en las plataformas de podcast, que en unos Ay, días me imagino que ya va a estar subido, entonces ahí va a tener toda tu gracias. información. Y, y eso, si es que no hay preguntas, Oh, entonces bien, oh, pues doy las entonces gracias. podemos ir en paz. Muchas Exactamente, gracias a gracias. todos y todas por llegar hasta aquí y también a las personas que se han conectado. Agradezco mucho que hayan estado. Sí. Un besito y ya será hasta el próximo episodio. Gracias, Mariana, de Abrazo, corazón. abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.